Saludos, bienvenidos a Good News. Yo soy Stella Soto. Y yo, Frances Lausel, como siempre, contenta de estar otra semana más con ustedes. Hoy estás más contenta. Bueno, porque gracias al chocolate, el mantecado de chocolate que me compró Bueno, eso es parte Ángel. de la felicidad. Pero también tiene que ver con el programa de hoy, porque yo creo que cuando uno está en algunos momentos en su vida o en su negocio que está necesitado de un poquito de ayuda, pues pedir ayuda a mí se me hace sumamente difícil. Y hoy llegué a almorzar con tiempo aquí y le dije, ay Ángel, estoy tan como que necesitada de un mantecado de chocolate. Y Ángel me fue y me compró el mantecado de Sí, chocolate. ahora tienes el sugar rush. Hey, gracias Ángel. Pero yo creo que realmente pedir ayuda es difícil, porque pedir ayuda, por lo menos para mí, se me hace difícil recibir ayuda, porque es admitir que no estás segura de lo que quieres hacer o que tienes algún problema, ya sea el del negocio o personal. Y yo que me dedico a resolver problemas en mi profesión, es irónico que se me hace un poco difícil Yo creo que no es irónico. pedir ayuda. Yo creo que por eso mismo es porque pedir ayuda, como tú dices, a veces es aceptar que no lo puedo hacer solo, pero yo creo que de eso se trata, vivir en comunidad, que todos, ¿verdad? Zapatero a su zapato, todos hacemos alguna cosa mejor que otra, y hay especialistas y gente, ¿verdad?, profesional para todo, para ayudarnos en todos los aspectos. Y yo creo que es importante reconocer en qué área particular necesitamos ayuda, y valga la redundancia, cuando se trata de un negocio, mientras más temprano uno se dé cuenta que necesita ayuda, pues yo pensaría que mejor, porque evitas gastos innecesarios, evitas ir en una dirección cuando en realidad no es en esa tal vez que debas ir, y no nos podemos dejar llevar solamente por lo que sentimos que es correcto, sino que tienen que haber unos parámetros. Sí, ¿no? yo creo que uno traza un plan de trabajo, ¿no? O de vida. Y los famosos business plan No, también. y también como uno lo visualiza, yo veo que esto va a ser así. Pero a mí me pasa que todo el tiempo que cuando comparto la idea contigo en el trabajo, con mis compañeros de trabajo, es como que yo lo veo así, y cuando tú compartes una idea, siempre la idea sale afuera y crece. Y yo creo que siempre uno se nutre de ese feedback, y las opiniones son, ¿verdad? Todo el mundo tiene una opinión, y tú tienes que poder tener la habilidad de seleccionar: de esto me gustó esto, de esto me gustó lo otro. Pero hoy tenemos a, a, a un programa sobre dos empresarias que se dedican Ayudar. a ayudar y a inspirar y a hacer mentoría a sus negocios Me encanta que son pues dos mujeres, ¿verdad? Que al igual que tantas otras empresarias, pues han hecho de sus habilidades un compartir y una comunidad de ayuda para emprendimiento y como business coach, y pues ella nos va a explicar, nuestra primera invitada, si todo esto que nosotros estamos hablando de la ayuda es cierto o no es cierto. Bienvenida a Good News, Zahira Domenech. Wow, me encanta. Felicidades por el programa. Gracias. Todos necesitamos esas buenas noticias de todo lo bueno que está pasando. Honrada de estar aquí con su público y con ustedes. Qué bueno, Zahira. Tú eres business coach y conferenciante. Tú viajas, tú das talleres, motivas a la gente. Y antes que nos digas cómo llegaste a esto, ¿verdad? Porque eso es algo que te tienes que ir poco a poco labrando. ¿Cuál es tu trasfondo? ¿Cómo tú eres qué? ¿Cómo tú empezaste? ¿Qué tú estudiaste? ¿Cómo llegaste hasta acá? Bueno, realmente desde que yo soy muy niña sabía que no me gustaba seguir reglas, número uno, y que quería crear mis propias reglas. Así que comencemos ahí, que ya el espíritu emprendedor llegó a mí desde muy temprana edad. Mi papá era ebanista y tenía un taller, y yo me creía la dueña del negocio. Así que creo que es algo bien innato, un talento bien innato, un deseo, una curiosidad innata desde muy, muy niña.
Me crié en su taller desde que tengo 4 años de edad. Así que yo veía a los clientes entrar, salir, esto, lo otro, contestar el teléfono, ver cómo él hacía sus cotizaciones, ver cómo atendía a los clientes, etcétera. Pero estudié Relaciones Públicas y Mercadeo en la UPI y estuve como trabajando en una agencia de relaciones públicas por un periodo de mi vida, pero yo me fui de mi casa temprano, a los 14 años de edad. Y, wow, súper temprano. Sí, muy temprano. Circunstancias de la vida, Me ganaste, etcétera. yo me fui también temprano, ¿Sí? pero a los 16. Pues 2 añitos Sí. antes, exacto. A los 14 años y gracias a Dios el trabajo fue mi gran bendición. Y cuando tú te vas de tu casa a tan temprana edad, yo no tenía nada de dinero, no tenía, ¿verdad? Todavía estaba apenas Descubriéndote. sí, en la escuela. Pues tuve que aprender lo que era generar ingresos inmediatos por la necesidad en la que estaba en ese momento. Así que pues eso también te va formando tu carácter, tu estamina, tu hustling, tu idea creativa para generar ingresos, para, ¿verdad? Para desarrollarte y buscar un bienestar para ti, ¿verdad? Pero sí, estudié Relaciones Públicas y Mercadeo. Mi primer negocio fue, o mi primer emprendimiento, que no es un negocio, mi primer emprendimiento fue a los 17 años de edad. Era una agencia de promotoras. Ya yo tuve la gracia de Dios porque Dios ha sido muy bueno conmigo y me abrió una oportunidad a los 16 años para trabajar en una agencia de publicidad. Y esa fue también una gran formación para mí. Era una agencia que se llamaba West Indies en aquel entonces y ellos me dieron la oportunidad de mi vida. Me desarrollé increíblemente, aprendí todo lo que era el negocio, de lo que es una pauta, lo que es el creativo, todo lo que es agencia de publicidad, manejar clientes, la recepción. Yo pasé por todos los departamentos habidos y por haber. Ellos inicialmente me dieron una oportunidad para ser recepcionista. Yo no sabía ni tocar ningún botón, pero yo bien presentada, como yo digo, yo decía, sí, yo lo sé todo, yo lo sé. Y así fue poco a poco. En mis horas de almuerzo iba donde los creativos, te puedo ayudar en algo, te puedo botar la basurita, me sentaba. Soy muy observadora, aprendo mucho por la observación. Y eso pues me dio una gran oportunidad. A los 17 años uno de los clientes me dice, mira Zaira, ¿qué tú crees si yo te doy este producto? No voy a decir el producto. Te doy este producto y tú me consigas las modelos de promoción. Y yo, claro que sí. Adiós, ¿cómo no? Y ahí empecé mi primer emprendimiento con amigas de la universidad. Empezamos a promover el producto, nos fue súper bien, me gané muchísimo dinero. Y ahí es donde yo descubro también la otra fase de no ser empleada, sino que ser una autoempleada, porque no tenía una empresa en aquel entonces. Y cómo administrar el dinero, y qué hacer, y cómo invertirlo, etcétera. Ya luego dejo ese proyecto, eventualmente entonces continúo mi carrera, entro a una agencia de relaciones públicas que también me dio grandes oportunidades porque me expuso a lo que es los eventos corporativos, desarrollo de marcas, manejo de crisis con clientes. Nosotros teníamos de todo tipo de clientes, tanto celebridades como empresarios, como... Y me imagino que también poder colaborar con otros, Sí. con empresarios Sí. que de distintos tipos de industria que te dio como un macro, ¿verdad? Una Sí. ventana grande hacia el mundo de negocios. Sí, entonces también me dio una perspectiva distinta, ¿verdad? Porque mercadeo es una cosa y relaciones públicas es otra. Y entonces el manejo de crisis, nosotros teníamos también personas del gobierno, que sucedían cosas así bien terribles. Como siempre, como todos los Y que días. había que manejar las crisis. Y da la casualidad que mientras yo estoy trabajando en la agencia, que me encantaba, yo me dedicaba muchísimo más a los lanzamientos de productos de grandes compañías. Heineken, Coors Light, de joyería, etcétera. Y hacía unos eventos magistrales. Y de verdad que a mí me fascinaba hacer eventos corporativos, eventos de lanzamiento, proyecciones de venta, proyecciones de marca. Y da la casualidad que una amiga, una muy buena amiga, ella era oriental y ella vivía en New York y me dice, Zaira, quiero que me coordines mi boda.
Y yo, you're so crazy, honey. Yo no sé nada de bodas, nada que ver. Y ella, no, que yo quiero que tú la hagas. Y en Nueva York. Ella en Nueva York y yo ni sé nada de Nueva York, así que como tú me vas a decir, ella sigue insistiendo y yo que soy bien atrevida, que creo que las oportunidades te tocan a la puerta y que tú tienes que aprender, ser valiente de aceptarlas a la misma vez, ¿no? De zumbarte por la puerta. Sí, aunque no tengas las herramientas completas, aunque no sea perfecto. Y eso fue lo mejor que me pasó. Me convertí en wedding planner, renuncié a mi trabajo después de hacer la primera boda en el Hotel La Plaza en New York, uno de los hoteles más prestigiosos de New York. Me enamoré de la industria y entonces comencé mi primer negocio oficial que se llamaba Eventus by Zaira. Y Eventus era una firma de diseño de bodas de lujo, más bien, y hacíamos diseño de invitaciones a mano, distribuíamos las invitaciones en Estados Unidos y Latinoamérica, y de momento, como yo venía obviamente, ¿verdad?, un trasfondo de relaciones públicas, de mercadeo, yo no tenía ingresos para mercadear ni promover nuestro negocio. Sin embargo tenías un negocio bien grande. Bueno, se pudiese decir mediano, ¿no? Pero como que había algo que faltaba, ¿no? Más bien, me iba súper bien. Empecé a viajar el mundo, me empezaron a contratar, me llevaron a California, empecé a educar en Dubái, en Istambul, empecé a educar en otros países. Y ahí es donde yo básicamente me convierto en mentora, porque otros empresarios, tanto de nuestra industria de bodas como otros tipos de empresarios, llegaban a mi oficina para que yo les explicara cómo en aquel entonces yo hacía para hacer de ese pequeño negocio tanto outreach, ¿verdad?, globalmente de la marca. Y así fue, así comencé. Por muchos años lo hice de gratis porque es que me apasionan los negocios. Así que yo le iba enseñando a la gente según yo iba aprendiendo, según lo que yo iba ejecutando en mi negocio, veía lo que les resultaba a otros empresarios en diferentes industrias, y así sucesivamente estuve como wedding planner por 18 años y consecutivamente ayudando a otros empresarios completamente gratis hasta el 2016. Pero tu trabajo era de wedding planner, sí. Entonces, o sea, la mentoría pues fue surgiendo como orgánico. Sí, como bien orgánico. La gente decía, Dios mío, le encantaba mi marca. Mi marca realmente, gracias a Dios, tuvo un auge increíble. Me gané premios, salí en Martha Stewart, en Grace Ormond, revistas internacionales. El público internacional también pedía muchísimo entrevistarme. Me encanta esa historia, pues esas son las buenas noticias que de si Puerto no tenemos Rico este espacio para celebrar esos logros, no nos enteramos. Sí. Qué bueno. Y de verdad que fue una época de mi vida bien increíble, bien bonita. Y entonces yo, apasionada con ayudar, bueno, pues claro, después que yo termine mi jornada de trabajo, la gente llegaba a mi oficina. O sea, que tenías como after hours de mentoría. Sí, pero gratis, simplemente porque me gustaba ayudar. Me gustaba ver que otras personas generaran ingresos. Me encantan los números, me encanta... Eso nos decías antes de empezar el programa, que fue algo bien interesante, que me dijiste, uno puede tener ideas, pero los números no mienten. No mienten. Es la manera, es lo que existe en el mundo más sincero. No existe nada más sincero que los números. Sí, y no necesariamente cuando decimos números es con dólares, es como cuántos clientes, de tres manzanas alrededor tuyo. Exacto. O sea, no necesariamente es dólares. No, se mide en un también, ¿verdad? Pero sí, en un negocio se miden muchísimas cosas, no nada más en la venta. La venta es prácticamente lo último que yo en lo personal mido, porque primero siempre mido lo que es el outreach, el input también, y sobre todo los KPIs de cuánto me cuesta, cuánto es mi ganancia, porque muchas veces nosotras los empresarios nos dedicamos muchísimo, nos obsesionamos demasiado con la venta, y te pudiese sorprender cuántos empresarios hacen muchísimo dinero en ventas, pero tienen bien poca ganancia. Yo quiero preguntarte, porque para ¿qué es exactamente el
KPI. KPI. Porque Sí. quiero que, si yo no Sí, sé, sí. me imagino que tampoco muchos de nuestros oyentes saben, así que voy a Sí, aprovechar. te lo voy a poner como algo bien sencillo. Imagínate que son las métricas, cómo tú mides el progreso del negocio, ¿verdad? Y tú puedes hacerlo hasta de la manera más sencilla, una tablita de Excel, y tú pones cuántos clientes, cuánto me cuesta, cuánto tengo de ganancia, cuánto me costó el marketing, cuánto yo pago de renta, y poquito a poco tener unos KPIs es una métrica de lo que, ¿verdad? Es más complejo que eso, pero lo más sencillo que te pudiese decir es métricas del negocio. Pero en inglés que son siglas para... Sí, es KPI. Lo voy a buscar. Sí. Ahora mismo no me acuerdo, pero te lo busco. Mira, y actualmente sigues haciendo conferencias, Sí. eventos. Pero Sí. espérate, saltamos una parte, porque entonces ella estaba así, pero es que me interesa la historia, porque Sí. entonces te iba súper bien con Fue genial. con tu negocio de wedding planner y estabas viajando el mundo Sí. y entonces estabas after hour haciendo mentoría, pero en algún momento algo hizo switch y dejaste de hacer eventos y te dedicaste entonces a lo Sí. que estás haciendo ahora. Pues mira, ¿Qué fue lo que pasó? el switch fue que me casé. El switch Interesante. fue que la realidad es que yo tenía un negocio muy próspero, pero también muy demanding, ¿verdad? Ser wedding planner, yo trabajaba prácticamente 7 días a la semana. Por las noches, Sí, horario. durante el día pues durante la semana pues coordinábamos el evento y los fines de semana pues estaba en el evento. Y entonces ya como en el 2014 por ahí ya yo estaba inclinándome en que este otro proyecto que yo lo hacía completamente gratis, algo que realmente era para ayudar, pues cada vez se me estaba yendo de las manos porque cada vez más y más personas llegaban a la oficina o llamaban o pedían, etcétera. Y entonces ya en el 2006 me caso y en el 2017 llega María. Y entonces yo pienso que la vida tiene una manera bien curiosa de a veces empujarte a lo que ya tú has pensado y sentido y quieres, pero que no te atreves, porque obviamente, ¿quién pudiese dejar un negocio que está en su top, ¿verdad? Y que te ha costado muchísimo sacrificio. Yo empecé en el 2004, y estamos hablando 2016, 2017, eso ya llevaba muchísimos años en el negocio y me iba súper bien, no es que el negocio estaba mal. Así que... Pero había algo que no te llenaba del todo. Fíjate, me encanta. No era eso, era que quería más libertad. Quería más flexibilidad, más tiempo. Ay, María, eso es el factor tiempo. Sí. Todo el mundo sigue saliendo en los programas que todo el mundo, el valor ese de ese tiempo libre, del tiempo de... Sí. Es que como vivimos tan apresurados, pues el tiempo cobra más valor. Sí, y mi hijo era pequeño también y entonces, ¿verdad? Yo estuve casada anteriormente. Me había divorciado, me dio cáncer de seno en ese tiempo también. O sea, que habías pasado por Sí, había muchas etapas. pasado por varias situaciones, ¿verdad? En la vida personal. Y pues me casó con este hombre maravilloso, quería tener más tiempo y entendía que podía crear otro tipo de modelo de negocio que me diera más libertad e incluso que me diera más oportunidad de escalar la empresa sin que fuese solamente yo o solamente intercambiar mi tiempo por el dinero. Hay tipos de negocios, de todos tipos de negocios, ¿verdad? Hay diferentes modelos de negocios. ¿Cómo cuáles? Hay modelos de negocios en que realmente, a pesar de que tú eres empresario, casi eres un autoempleado, ¿verdad? Sí. En donde que si tú no estás, el negocio no funciona. En que si tú no estás, pues no generas ingresos, en que tú eres el que estás todos los días, que pues todavía estás intercambiando tu tiempo por dinero. Y nuestro modelo de negocio actual, pues tiene una flexibilidad que yo puedo estar, nosotros después que nos casamos nos fuimos de nómada parciales y yo estaba en Francia, estaba en España. Trabajando virtual. Exacto, trabajando virtual, el negocio corría súper bien, nuestro equipo completamente es todo virtual, so que tenemos, el equipo de trabajo está en diferentes partes del mundo y entonces pues me daba una flexibilidad que era más consono con el estilo de vida que yo quería tener en lo personal. Y entonces ahí es donde decido, bueno,
el huracán María me dio el empujón, como digo yo. Yo hacía muchos destination weddings y en ese entonces casi todas nuestras clientas nos cancelaron, solamente una se quedó. O sea, que ahí tú dijiste, Y ahí yo dije, aquí. bueno, pues esta es la oportunidad, ¿verdad? Así que ahí me lancé de lleno y ahí fue que realmente como que comencé a darle forma ya como un negocio estructurado, etcétera. ¿Y cómo se hace el cambio, por ejemplo, después que la gente venía donde ti y tú, pues, no cobrabas, lo hacías? ¿Cómo tú empiezas a decir, ok, tengo que ponerle un valor a esto? Porque eso es algo que a mí personalmente se me hace bien difícil, el ponerle valor a veces al trabajo, porque la gente piensa, y me imagino que te pasaba, que, por ejemplo, como yo escribo, la gente me dice, ay, escríbeme esto, que tú lo haces rapidito. Entonces tú te quedas pensando y tú dices, bueno, sí, yo lo hago rapidito, pero Es tu si tiempo, fuera es tan tu fácil, y si conocimiento, fuera claro. tan fácil, entonces, ¿por qué otra gente no lo puede hacer? Entonces, Claro. ¿cómo la gente puede identificar qué es justo y cómo empezar a la gente que nos escucha, que de momento están pasando y tienen una idea o quieren emprender y dicen, pero es que yo no sé cómo hacerlo? Pues mira, esto es mucho trabajo psicológico. Ujú. Creo que empieza ahí la relación con el dinero, porque la mayoría de nosotros tenemos demasiados money wounds, ¿verdad? Heridas con el dinero, sociales, personales, de nuestra historia de familiar, etcétera. Y yo cuando era wedding planner, yo tuve que aprender a cobrar, porque nosotros hacíamos bodas de lujo, entonces, o nos llamaban a otros países. Al principio, obviamente, cobraba como quien dice una porquería por una boda, y ahí tú vas aprendiendo, no, espérate, tengo que cobrar más, este es el tiempo que me toma hacerlo, etcétera. Yo creo que lo primero que tenemos que desarrollar y aprender, buscar libros para que te ayuden, es con la relación del dinero, porque hay muchos patrones con el dinero. Está la persona que sabe hacer dinero pero que no sabe sostenerlo. Está la persona que le da vergüenza cobrar. Está la otra persona que tiene holding money, que básicamente no quiere, que hace el dinero pero no lo quiere soltar, no lo quiere mover en el Esos son los círculo. macetas. Exacto. Digo, Que les da miedo. en español puertorriqueño. Exacto, que les da miedo, tú sabes, invertir, que les da miedo Pero circular entonces el lo dinero. estancan. Y Exacto, eso también es estancas malo. el dinero. Y entonces así sucesivamente. Y yo creo que yo lo que le digo a mis clientas siempre es, ok, ¿cuál es el número que tú te sientes cómoda? Y ellas por lo general me dicen un número en particular. Y yo las desafío, ok, vamos a ponerlo $200 más. ¿Cómo te sientes? Y entonces tú puedes notar tu sistema nervioso, cómo se pone. Si me siento muy ansiosa, si me siento muy comprimida, si me siento como que excited, pero con miedito. Entonces como que las voy llevando por ahí y poco a poco pues ir cobrando más. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Son todas tus clientas son Mujeres. ¿Son Pero mujeres? es casualidad. No. Ah, El diseño. El El diseño. diseño. Pero, y entonces... No se enchismen los ahora sí los puedo hombres preguntarle nos que están- cómo está ahora. O sea, sí, ya puedo preguntarle, Estela. Sí. Ok, gracias. Ya me contestó. O sea que ahora te dedicas a ayudar a otras mujeres emprendedoras a lograr y a crecer sus negocios. Sí, a escalarlo. A escalarlo. exacto. Y normalmente tu clienta promedio ya lleva unos años en el negocio o son startups. No, la mayoría de nuestras clientas ya son mujeres ya que tienen negocios establecidos. O sea, que están buscando el next level, el Sí, próximo nivel de su exactamente. negocio. Sí, nosotros tenemos programas online de autoestudio que yo siempre le digo a la gente, sabes, empieza ahí. El autoeducarte te crea muchas cosas. Número uno, la disciplina de que tú haces algo sin que nadie esté al lado tuyo. Y el liderazgo personal es algo que nosotras las mujeres todas debemos trabajar. Por lo general, yo lo veo mucho en los hombres, ¿verdad? Ellos son mucho más lineales, la manera de pensar psicológica y mental es mucho más lineal. Nosotras trabajamos con muchos componentes, ¿verdad?, neurológicos dentro de nuestra mente y podemos hacer 20,000 cosas a la misma vez, ¿verdad? Sin embargo, pues los hombres son más lineales y por eso es que yo siempre digo, trabaja primero en tu autodisciplina,
y empieza a estudiar por tu cuenta. Cuando tú estudias por tu cuenta, tú tienes que hacer tus asignaciones por tu cuenta, tú tienes que ejecutar por tu cuenta, tú tienes que leer, tú tienes que tomar tus clases y eso te da, a veces nos queremos pasar un paso como ese y eso te da una esencia tan poderosa para que tu negocio realmente crezca, increíble. Eso, ¿verdad? Ese material que tú tienes disponible para que la gente se pueda poner a estudiar y aprender, está en un website. Sí, está en nuestro website. Zaira Domenech. Sí. Básicamente nosotros tenemos 2 programas en esencia. Uno se llama Imperio Empresarial, que es básicamente donde te enseñamos todos los Key Performance Optimizations, que eran los KPIs, los SOPs, todas estas cosas que son esenciales. Es como el fundamento cuando tú construyes una casa, ¿verdad? En la zapata que tiene que tener todo negocio, ¿verdad? Cómo contratar empleados, cómo tú sabes hacer tu mercadeo, one-on-one, etcétera. Bueno, Zaira, se nos acaba el Ay, tiempo, así claro que te vamos a sí. tener que volver a invitar Sí. porque se me quedaron muchísimas preguntas. Zaira tiene que volver a darnos como que un one-on-one de verdad. Cuando ustedes quieran. Qué bueno haberte tenido con nosotros. Gracias. Qué bueno. Celebramos tu éxito Sí, y qué bueno ver que te ha ido bien. motivando a otras emprendedoras y te agradecemos muchísimo esta charla, así que mucho Me parece éxito. que esto es paid forward, ¿verdad? O sea, todos los mentores que tú tuviste, te veo ahora aquí al final diciendo Sí. como que esto es para seguir, ¿verdad? Claro. Reciprocando. No, y Qué yo bueno. pienso que todos tenemos talentos que podemos aportar. Ustedes 2 tienen talentos bellos que pueden utilizarlos para Gracias. monetizarlos y para contribuir a otras personas. No nos podemos quedar con la información todo. No nos podemos quedar con lo que sabemos, con lo que hemos intentado y nos ha dado resultados. Yo creo que cuando tú tienes un corazón abundante para dar, creo que las puertas se te abren. Así solita. mismo, de verdad, muchas gracias. Hemos Gracias a aprendido ustedes. mucho y otro día regresa. Claro así que sí, cuando ustedes gusten. Y nosotros no se retiren, que Good News continúa pronto. ¡Qué No me dio rápido! tiempo. Eso